A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la construcción de la nueva refinería de petróleo que está planteando el gobierno. Y para el efecto yo he invitado a dos personas que son conocedoras de la materia, que se han formado en la industria petrolera, que han trabajado muchos años en la industria petrolera y lo que es más importante, son profesionales en la industria petrolera. Es decir, no son personas improvisadas, ¿no?, como muchas veces sucede en el manejo de la industria petrolera por parte del gobierno. Hay muchos improvisados, hay muchas personas que desconocen el manejo de la industria petrolera, de una actividad tan compleja, y todavía quieren liderar los cambios, los contratos, etcétera, ¿no? Hemos invitado para este programa a dos grandes amigos, al ingeniero Fernando Reyes. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental. Está dentro del periodo de su gestión, como digo, siendo vicepresidente del colegio. Y también nos acompaña el economista Osvaldo Erazo, quien es profesor de la UNA, también ha trabajado en la industria petrolera, es un experto, es un analista, es una persona que investiga y publica obras en torno a los hidrocarburos. Bienvenidos, estimados amigos, por participar en este programa. Antes de entrar a la pregunta, sí quisiera decirles de que una de las fortalezas importantes que tiene la economía ecuatoriana, después del cacao, después del banano, es el petróleo. Pero claro, el petróleo en los últimos tiempos no ha sido manejado de manera correcta, ni en el gobierno anterior, ni tampoco en el actual. El gobierno anterior no tuvo política petrolera, el actual no tiene política petrolera, y entonces ese es el problema del manejo de la industria. Y como digo, hay personas en el actual gobierno que son totalmente improvisados, que ignoran o desconocen el manejo de la industria petrolera, a quienes les he dicho yo que en torno a esa realidad son personas que al ignorar son ignorantes en la materia, y entonces no puede estar ellos liderando esto. No, los ecuatorianos no le podemos permitir a un improvisado, a un ignorante que maneje la industria petrolera o que quiera hacer proyectos, obras en el manejo de esta industria. No lo vamos a permitir y nos vamos a poner con toda frontalidad. Estimado Fernando, en torno a esta materia, yo lo que quisiera que le digas a la opinión pública con la claridad que te caracteriza, con la sabiduría. La pregunta es, ¿tenemos o no petróleo para construir una nueva refinería de hidrocarburos en el Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias de nuevo del Colegio de Ingenieros, de Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental. Bueno, dado el tiempo tan corto que tenemos, pues se tiene dos escenarios en donde se tiene la predicción de la producción con la presencia de riesgo socioambiental. ¿Qué quiere decir? De que hay nuevos campos, zonas de exploración, que está difícil que se extraiga el petróleo debido a la posición que se tiene por parte de las comunidades, porque son parques nacionales, porque son áreas intangibles. Correcto. Tienen que haber estudios sociales, estudios ambientales. Con esa restricción y cargando con 60 millones de barriles anuales a las refinerías actuales, se tendría apenas un saldo exportable de 38 millones para el año 2029, o sea, dentro de 10 años, apenas. 38 millones. ¿Eso qué quiere decir? De que no hay petróleo para una nueva refinería de
200.000 barriles diarios, que significa 73 millones de barriles anuales, salvo que se cierren las refinerías actuales para dar paso a esta nueva refinería. Que sería absurdo, ¿no? Algo se arregla si es que las comunidades, si es que se deja de tener suficiente protección sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como para que en el otro escenario la producción, el saldo exportable a sí mismo en 10 años sería de 97 millones de barriles, que ya daría cierto respiro. Pero no hay que olvidar de que esta es una declinación que en los siguientes años, 2030 en adelante, va a continuar declinando. Eso te iba a preguntar. Eso por un lado. Por el otro lado, preguntémonos qué tipo de petróleo es el que vamos a tener dentro de 10 años. Disponible para una nueva refinería. En la producción y para la nueva refinería, o para cargar a los actuales también. Al parecer, la presencia de excesiva cantidad de agua en los campos de crudos pesados está cobrándonos, por llamarlo así. En promedio se tiene un 86% de producción de agua, y eso significa de que en 10 años la producción de crudo pesado va a bajar mucho más rápidamente que los campos, las joyas de la corona que vienen, de los que se vienen extrayendo desde 1972. Aproximadamente el país cuenta con 230.000 barriles diarios proveniente de 3 campos: Auca, Sacha y Xuxufindi. Son los principales. 230.000 barriles diarios, suficientes como para mantener la carga de las 3 refinerías que tenemos funcionando, cuya carga es de aproximadamente, teóricamente, 170.000 barriles diarios. Exacto. Ahí tenemos que hablar de la modernización de las refinerías. Eso va a ser parte de otra pregunta. Sí, Fernando. Hasta ahí llego. Sí. Osvaldo, tú, un profesional en el área económica, que es el que maneja los números, el dinero, la economía petrolera. La pregunta es, ¿cómo está el comportamiento del mercado de los hidrocarburos actualmente? ¿Y cuál podría ser el cambio que tenga si el Ecuador construye una nueva refinería? No entregando la dedo a algún extraño que viene por ahí de afuera, sino licitando, como debe ser una cosa seria, ¿no? Entonces, eso en ese ámbito sería importante que tú orientes a la opinión pública respecto del comportamiento del mercado de los hidrocarburos en el Ecuador. Bueno, Henry, un cordial saludo a ti y a tu teleaudiencia. Un gusto compartir la mesa con Fernando, un gran amigo. En realidad, cuando hablamos nosotros de petróleo, el petróleo es parte de lo que es la energía. Así es. Entonces, la energía, conforme va creciendo la población mundial, el uso o las necesidades de energía van creciendo de la mano. Sin duda. Según el Acuerdo de París 2015, al 2050 supuestamente el petróleo ya no debe utilizarse. Pero según las tendencias, porque al final el mundo va a seguir utilizando el petróleo, el plástico y todo lo demás. O sea, al 2040, a pesar de que sigue creciendo el consumo de la energía de la hidro, de las fuentes renovables, en el 2040 las renovables representarán el 15% del total de energía. No es muy fuerte todavía, ¿no? No, o sea, sigue creciendo, tiene un crecimiento, es el que más crece, crece más fuerte que el gas, que el carbón, que la nuclear. ¿Energía de las fuentes hídricas o también fotovoltaica? También fotovoltaica, todo lo que es renovable. Pero van a llegar a representar el 15%. Y en el 2040 el petróleo va a seguir siendo la principal fuente de energía, o el uso principal que va a tener el mundo va a ser del petróleo. Ese un poco a manera de contexto. Nosotros aquí en el país tenemos como capacidad de refinación, capacidad teórica. Tenemos en Esmeraldas, tenemos una capacidad de 110.000 barriles diarios, tenemos en Xuxufindi 45.000 barriles diarios, y en La Libertad de 20.000 barriles diarios. Eso nos da 175.000 como capacidad teórica. Esto te digo teórica y te insisto en esto.
porque supuestamente, pero no es que llegamos nosotros a ese nivel de producción. Sí, sí. Pero ¿cuánto es lo que consumimos aquí en el país? Esto iba a preguntar. Nosotros consumimos 255.000 barriles diarios. ¿Que en millones sería? Y teníamos 255.000 barriles diarios. Sí, que millones al año serían más o menos, ¿estaríamos por los 100 millones? Más de eso. ¿Más de eso? Sí. ¿Un poquito más, sí? Sí, y aparte de eso, más, ya. esa diferencia, ¿Cuánto dice, perdón, Osvaldo, consumo diario? 255.000 barriles diarios. Es lo que demanda el país. Eso significaría de que si operaría a la capacidad máxima, Sí. tendríamos nosotros que estar importando diario más o menos unos 80.000 barriles de combustibles para suplir la diferencia. Sí, hasta ahí. Pero en realidad, en la práctica, no es que nosotros importamos 80.000 barriles diarios. Se importa entre 80 y 155.000. ¿Por qué? Porque no produces el total. Y segundo, porque así como Esmeraldas tiene sus paras, también tiene paras programadas. Ajá. Entonces tiene Esmeralda, Xuxupindi y la península tienen paras. Entonces en realidad nosotros no importamos 80.000 barriles diarios de combustibles, sino que se importa entre 150 y 150.000 barriles diarios. Que es muy fuerte y ya es una salida de divisas muy enorme, ¿no? Que son culpables los gobiernos desde los años 90, ¿no? Y también el gobierno actual han sido muy negligentes, ¿no? Por ser generoso, me refiero en esos términos, ¿no? Porque yo diría que allí hay una enorme carga de irresponsabilidad, de negligencia en el manejo de la política hidrocarburífera, ¿no? Entonces, en este otro capítulo que tú te quedaste, Fernando, del tema de la refinación, tú dices que no habría suficiente crudo para impulsar en el Ecuador una refinería, como dicen los improvisados del gobierno, de 300.000 barriles, después dicen 200.000, después le dejan a 150.000, producto de la improvisación y del desconocimiento. Porque cuando uno se conoce la materia, no se improvisa y no se dice cosas así al aire que no tienen consistencia, ¿no? Entonces, Fernando, desde tu formación como petrolero, no habría capacidad entonces para ir a una refinería de 300.000. ¿Qué capacidad adicional deberíamos instalar? Entonces? A no ser que se importe, Henry, ¿Ya? o se cierren las refinerías actuales. Se importe petróleo. Que se importe petróleo, esa sería la única condición. Ya. Pero no olvidarse de que la carga de petróleo a las actuales refinerías es a costo cero. Que forma parte de toda la dinámica económica que conjuntamente, desde el punto de vista económico, lo hacen Petroamazonas y Petroecuador. Ya, por eso es el costo cero. No es que se le carga con $20 por barril. Porque si yo estoy cargando con $20 de barril, necesariamente ese es un dinero que yo debo pagar a alguien. En este caso, Petroamazonas debería pagarle Petroecuador a Petroamazonas. Pero ¿qué es lo que va a pasar si es que importamos? Obviamente los precios van a ser de mercado, van a ser supuestamente sin subsidio. Y lo único que nos están diciendo es de que va a ser van a ser unos combustibles de menos contaminantes, pero tan emisores de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, como los actuales que estamos consumiendo diariamente. Y entonces la tendencia como la que exponía Osvaldo. Osvaldo dice que para el año 2040 habría una influencia en el mercado mundial de las energías alternativas del 15%. ¿Tú qué crees? A ver, aquí hay fuentes y fuentes. Obviamente la fuente petrolera mundial te posiciona a ese punto de vista. Hay otras fuentes que le ponen mucho menos el porcentaje de la presencia del petróleo, no necesariamente de combustibles. El petróleo no quemamos. Lo utilizamos para generar combustibles y para generar productos petroquímicos. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, lo que yo voy a decir no necesariamente implica de que estoy en contra de que se optimice la extracción del petróleo en los campos petroleros actuales. Lo que pasa es de que el Ecuador, principalmente los jóvenes y las nuevas generaciones, si se les hiciera una consulta, ellos estarían de acuerdo con estar atados a esta matriz energética del año 2013. Sí, claro que sí. En donde para el 2040 el 85% de la matriz energética eran carburantes. Sí.
están los ecuatorianos jóvenes, las nuevas generaciones, dispuestos a aceptar de que no se haga lo que deba hacerse para empezar a aprovechar el potencial solar fotovoltaico anual de 283 millones de barriles, o sea, 88 millones de barriles más que el de los 195 millones de barriles. Ahora, la nueva refinería parece que vendría a ser un trueque de los importadores para ya no importar, sino entregarnos su producto. Son entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al año. Sí. Y lo que nosotros del colegio, frente a eso, lo que hemos hecho es hacer un modelo que le llamamos de transición energética aquí. En donde lo que vamos es bajando las importaciones a cambio del incremento de la generación fotovoltaica. Sí. ¿Esto qué va a permitir? Sí. De que los ecuatorianos tengamos autonomía energética. No necesariamente estemos manejados por una visión centralista generalmente gubernamental y llena de improvisación, como tú estás diciendo respecto a cómo se está manejando el tema de la refinería. Correcto. Osvaldo, si nosotros nos preguntaran cuáles son las fortalezas que tiene el Ecuador en materia petrolera, yo he dado respuestas a otros medios de comunicación y lo digo aquí, de que el Ecuador tiene, por lo menos en esta actividad, tres fortalezas, ¿no? Lo uno es que tiene petróleo, lo segundo es que tiene infraestructura petrolera y lo tercero es que tiene mercado, que es una cosa tan importante, ¿no? Qué sé yo, 100 millones de barriles anuales que nos dieran ese negocio, ¿no? Sería una cosa fabulosa, ¿no? Manejar 100 millones o más. Entonces, frente a esto, a estas fortalezas, la pregunta es, Osvaldo, ¿hay riesgo en la inversión de esta nueva refinería? O en esta supuesta inversión y nueva refinería que quiere construir el señor Cuesta. Bueno, en realidad se le escuchó al ministro de Energía que él dijo que la inversión venía bajo riesgo de los inversionistas, del capital privado que venía. Sí, bueno, en primer lugar, todo lo que es inversión tiene un porcentaje de riesgo. Sí, o sea, toda inversión tiene algún tipo de riesgo. Pero aquí tenemos mercado seguro. Pero aquí tienes un proveedor constante, un proveedor de petróleo. Sí, no creo que vengan a ponerse aquí una refinería para traer petróleo de otros lados para refinar petróleo de otro lado. Primero. Segundo, ayer un representante también del gobierno hablaba de que el precio al que venderían ellos serían a precio internacional. Sí. Claro. Entonces ahí toca hacer una diferenciación. Y los supervisados no saben explicar eso. Porque primero, o sea, estamos nosotros entendiendo de costos de oportunidad, que es lo que el precio internacional y lo que nos cuesta realmente a nosotros. Claro. O sea, cuando tú haces un análisis de subsidio, tienes que hacer el análisis en función de lo que te cuesta a ti. Exacto. Pero resulta que aquí hacen el análisis en función de lo que dejo de ganar, que es el costo de oportunidad. Okay. El costo de oportunidad. Lo que querían, habían dos propuestas de gente un poco más ya clara, ¿no? Aparte de unos improvisados que hablan de quieren cerrar la refinería Esmeraldas o botarla a la basura. Aparte de esos improvisados, hay otra gente que sí es más analítica. Elaboraban dos escenarios, ¿no? El uno es que el Estado autorice la construcción de una refinería y le vende el petróleo a precio internacional a esa refinería. Y esa refinería, los dueños de esa refinería tengan bajo su control la comercialización, o le vendan al Estado a precio internacional los derivados para que él sepa qué hace con los derivados, o ellos vender directamente los derivados al usuario a precio de mercado. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero no olvides que la refinación, según la Constitución, es un sector estratégico. Estratégico, claro. Pero improvisados parece que no han leído. Y como tal, no puedes tú delegar un sector estratégico, a menos que justifiques, pero siempre y cuando el Estado sea el accionista mayoritario. Pero acá le estás entregando con la palabra de concesión el 100%. No se entiende si esta nueva refinería va a vender al Estado, a Petroecuador, o si ellos van a vender directamente, van a hacer la comercialización. Entonces, desde el lado financiero, que van a tener proveedor constante y que van a tener un mercado, un negocio en marcha. Así es, pues. Entonces, es un negocio en marcha. Cautivo. De años. Entonces,
Y ya te Y por están años. diciendo incluso a precios de Golfo de México. Ah, sí, dice Golfo de México, Golfo del Balao también dice, ¿no? Claro, Yo no entiendo, entonces- yo no entiendo. Pero el precio juego de Balao, precio juego de México, yo no entiendo, ¿puedes explicar tú eso? Pero desde acá ni siquiera podemos entender cómo hacen el cálculo de la gasolina súper. Ya. Peor vamos a entender cómo van a hacer en función del Golfo de México y todo lo demás. Bueno, a eso también tenemos nosotros que sumarle de que el riesgo en realidad no es para el inversionista, porque al final la población va a pagar esa inversión. Claro, Punto. claro, exacto, El riesgo es más bien para el consumidor, exacto. para el mercado. ¿Y no crees tú que como con responsabilidad ética y política y siendo gobernantes, ¿no? Uno hay que trabajar con un plan, con una política, porque yo recuerdo que en el colegio y en la universidad cuando me pedían una monografía los profesores, ahí pedían un plan pues de la monografía, nos pidieron, ¿no? Y nos pedían objetivos generales, objetivos específicos y metodología de cómo construir el proyecto. Estos señores que están queriendo entregar la refinería, así como hoja volante, no tienen plan, o sí tienen plan. Llama la atención de que te hacen una invitación Ya. para inversiones entre 4.000 y 6.000 millones de dólares Imagínate. y necesitas vos un resultado en 30 días. Así dice. Ya pasó una semana. Pero ya apareció un mexicano ahí en la refinería, no sé cómo llegó allí. Pero son inversiones de hasta 6.000 millones de dólares. Ya. En un país como el Ecuador que tiene riesgo país. Ya. Y vas a hacer una inversión y en un mes vas a tener todo exacto, ya todo preparado para decir sí o no. Ajá. Acá, Después van a fracasar. y otra cuestión que te dice, Se van a fracasar. como motivación, que nos van a dar gasolinas con la calidad Euro 5. 5 dice. O sea, con 10 partes por millón. Aquí yo regreso a lo que pasó, el ejemplo de la gasolina super. Ujú. Nos dijeron que subían 2 octanos, ¿cierto? Subieron 2 octanos, que fue cumplir con la norma Pero en INE. principio le bajaron, ¿verdad? Y la gente más bien se fue a consumir el producto más barato. Pues, exacto. Entonces, si ya obtenemos nosotros esa experiencia, ¿quién me garantiza de que trayendo a precio internacional un combustible con calidad euro, Euro cinco. el consumidor va a comprar ese producto? No lo va a comer. Fernando, entonces, desde el colegio, desde tu formación, si tú fueras ministro de hidrocarburos, Fernando, ¿qué le dijeras al país? ¿Cómo tú le entregarías tú una satisfacción al mercado de que no sufra sobresaltos, qué sé yo, una década, 2 décadas, 3 décadas más, porque todavía vamos a seguir dependiendo de los hidrocarburos? ¿Qué le aconsejarías tú al Ecuador, al Me gobierno? parece que lo que voy a decir debería ser la respuesta que daría un ministro de energía, no necesariamente de petróleos, de energía. Ya, El tema es de que si ese mercado cautivo que se supone el consumo por 30 años de los combustibles de una nueva refinería tiende a dejar de serlo, a medida que obviamente la gran amenaza que significa las energías renovables van a ir creciendo. ya. Yo, de ministro de Energía, lo que haría es llamar a las instituciones, llamar a las universidades, colegios profesionales, personas, Ujú. para que hagamos un programa de transición energética. Exacto. Porque lo que va a pasar es que o hacemos el programa Un plan. o el plan plan. de transición energética Claro. de 30 años, Sí. o simplemente Es el nacional. mercado nos va a sacar. Exacto. El momento que deje de haber repuestos para los automotores a combustibles, ¿creen que eso se va a mantener por 30 años? Eso tiende a debilitarse. No le doy más allá de una década para que efectivamente la tendencia vaya cambiando. Ah, ya. Entonces, este gobierno o los que vienen, necesariamente Sí. su gestión debe ser en términos Ya. de un plan de transición energética. Correcto. Y allí voy con la pregunta con Osvaldo. Mira, un fuerte inyector de dólares, de moneda del dólar, es el petróleo. ¿Ya? Bajo lo que dice Fernando, que a lo mejor el mercado nos saca de la dependencia de los hidrocarburos. Entonces el Ecuador tiene que pensar seriamente, que es lo que he dicho también en otros medios, ¿cómo vamos a sustituir los ingresos que dejamos de recibir del petróleo con otro producto? ¿Cuál otro producto? ¿Cuál sería la otra fuente de ingreso que tendría el Ecuador para sustituir los petróleos o los eurodólares europeos? ¿Cuál sería? Bueno, manteniéndonos dentro de lo que es energía. Sí.
Bueno, en realidad estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de que es necesario un real cambio de la matriz energética. Ya. Sí. Ya. Ahí tenemos nosotros todo lo que es renovables y utilizarle en su real capacidad todo lo que son las hidros. Porque no te olvides que hay meses Exacto. que solo utilizamos el 50% de la capacidad energética que te producen las hidroeléctricas. Claro, exacto. Es un tema de la energía muy fascinante, ¿no? Porque es el que mueve el planeta. Creo que podríamos a lo mejor continuar en otro programa, la próxima o a la siguiente. Vamos monitoreando. Pero yo dijera que si tuviera a nuestro cargo el manejo de lo que dice Fernando, debería haber un plan, ¿ya?, del manejo energético en Ecuador para 10, para 20, para 30, para 50 años. Eso le decimos a los improvisados. Debe haber un concepto del proyecto, con lo que explica Fernando, o es para crudos pesados, o es para crudos livianos, debe haber sustento en reservas, y se debería hacer bases de contratación. Eso es lo más seguro. De esa manera se puede manejar de manera transparente los negocios públicos, los negocios del Estado, los recursos públicos, con bases de contratación. Y luego llamar a licitación para seleccionar al mejor oferente, ¿no? Pero como eso no tiene, y es la tercera vez, creo que el gobierno va a fracasar en este intento de querer construir una nueva refinería bajo los presupuestos que ha visto un señor que es asesor de la presidencia y el señor ministro Carlos Pérez García. Les agradezco a ustedes por haberme acompañado en este programa y a la teleaudiencia, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.